Siguiendo la serie La Iglesia según Dios, según la diseñó Él, según la fundó Él, hoy vamos a ver como título del siguiente tema, Dios ordena congregarse. ¿Y qué es lo que debería de buscarse en una iglesia para realmente congregarnos y tener la responsabilidad de mantenernos fieles congregándonos, ¿verdad? Porque estamos en una época donde ya todo se hizo fácil en las iglesias, por lo tanto, sutilmente están metiendo un terrible engaño, el engaño de una creencia fácil, que no haya ningún costo, que no haya ni arrepentimiento, simplemente hacer una oración y basta. Y con eso te vas al cielo. Con eso recibes el perdón eterno y estarás con Cristo para siempre. Eso es una falsedad, una mentira. Es cierto, muchas veces los predicadores hacemos un llamado y le decimos a la gente, levante su mano en señal de que usted quiere recibir a Cristo, o póngase de pie, o pase al frente, o repita conmigo esta oración. Eso es una estrategia, pero no es suficiente. Por eso nosotros tenemos que darle trabajo seguido, trabajo personal a cada persona que profesó haber recibido a Cristo, haber profesado recibir a Cristo. Entonces, ¿cómo lo confirma uno? Por medio del trabajo personal. O sea, no es mala la estrategia, pero malo es que lo dejes como si fuera tan fácil. No abandonando nada, no dejando nada, no dejando la vida pasar. Eso es absurdo, eso es mentira. La transformación de un ser humano empieza cuando radicalmente él abandona su vida y estilo de vida pasado. El mundo quedó atrás, ahora empieza una vida nueva. Bien lo dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Dónde está lo nuevo? ¿Las cosas viejas pasaron? ¿De veras pasaron? Ustedes pueden ver una iglesia totalmente trastornada. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar en una iglesia? Bueno, a fin de saber qué es lo que debemos buscar en una iglesia local, porque así se le denomina a la congregación de cierto lugar, ¿no? Iglesia local, ¿verdad? Primero debemos entender cuál es el propósito de Dios en general para la iglesia. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Pues la iglesia. El cuerpo es la congregación de creyentes, los que salieron del mundo, los que radicalmente le dijeron adiós y para siempre al mundo. Entonces, aquí vemos nosotros que hay dos verdades sobresalientes acerca de la iglesia. Primera, la iglesia de Dios, del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad, dice 1 Timoteo 3:15. En segundo lugar, solo Cristo es la cabeza de la iglesia, no hay otra. No es el papa, el arzobispo, el obispo el que se hace llamar profeta o el pastor, no son los jefes de la iglesia. Ellos son los siervos del Señor. Si acaso son creyentes, porque la mayoría también son solo profesantes de fe. Todo esto lo vas a encontrar en Efesios 1:22, Efesios 4:15, Colosenses 1:18. En cuanto a la verdad, la iglesia local es un lugar donde la Biblia, que es la única verdad de Dios, tiene completa autoridad. La Biblia, las Sagradas Escrituras, es la única regla infalible de fe y conducta. Ustedes recuerdan, según Timoteo 3:15-17, que toda escritura es inspirada por Dios, y luego presenta 4 verbos en acción y luego te dice el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, cuando buscamos una iglesia a donde asistir, debemos encontrar una donde se predique el Evangelio de acuerdo a los estándares bíblicos
que se condene el pecado, se adore de corazón, donde la enseñanza sea bíblica y donde existan oportunidades para ministrar a los demás. Cada miembro de cada congregación local es responsable de su generación como sacerdote del Dios Altísimo para anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas y lo llevó a la luz admirable. Así que cada creyente que está sentado en la congregación debe entender su responsabilidad ministerial. Cada cristiano o cristiana, todos los que son llamados de la iglesia cristiana, la iglesia local cristiana, todos son responsables de buscar pasión por las almas. Entonces le dejan toda la responsabilidad al pastor y por lo tanto buscaron el camino fácil para no comprometerse demasiado. Una creencia fácil. Entonces, consideren ustedes entonces, para no equivocarnos, el modelo primitivo. Es cuestión de regresar por el camino antiguo y llegar a Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, y ahí encontraremos el modelo verdadero de lo que es una iglesia. Entonces, ahí en Hechos 2, 42 al 47, dice la palabra como resultado de la predicación de Pedro, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En cuanto a la segunda verdad sobre la iglesia, los cristianos deben asistir a una iglesia local que declare el señorío de Cristo en todos los aspectos de la doctrina y de la práctica. Ningún hombre, ya sea pastor, sacerdote o el mismo papa, son la cabeza de la iglesia, de ninguna manera. Todos los hombres mueren. ¿Cómo puede la iglesia viva del Dios viviente tener una cabeza muerta? No es posible. Cristo es la autoridad suprema de la iglesia y todo el liderazgo de la iglesia, los dones, el orden, la disciplina y la adoración son designados por medio de su soberanía, tal como se encuentran en las Escrituras. Hay que recordar que el único siervo, mejor dicho, líder de una congregación, de una iglesia, se llama Jesucristo. Él es el único que vive. Todos los demás fundadores de su religión o sectas están muertos. Pero para que el cristianismo, la iglesia local, la iglesia universal de los creyentes viva, se requiere que su líder esté vivo. Por eso resucitó, para mantener a su iglesia. Entonces, una vez que se establecen estas dos verdades, aceptando que Cristo es la autoridad suprema, ¿verdad?, de la iglesia, y que todo el liderazgo de la iglesia, los dones, el orden, decía yo, la disciplina y la adoración, son designados, repito, por medio de su soberanía, tal y como está escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Así que se establecen dos verdades fundamentales. Y todos los otros aspectos, por ejemplo, el local de la reunión, el estilo de adoración, las actividades, los programas, la ubicación, los métodos, etcétera, etcétera, son simplemente una cuestión de preferencia personal. Antes de asistir a una iglesia, es necesario hacer algunas averiguaciones. Se debe examinar cuidadosamente las declaraciones doctrinales, el propósito, la misión, o cualquier cosa que le dé una visión de lo que la iglesia cree. Muchas iglesias tienen sitios web donde uno puede determinar lo que creen acerca de la Biblia, de Dios, la Trinidad, de Cristo, del pecado y la salvación.
etc. Luego se deben visitar las iglesias que pudieran tener instituidos los fundamentos. Entonces, puede ser de mucha ayuda el asistir a una congregación por primera vez y ver, observar si realmente están fundamentados sobre la doctrina que hemos explicado. Si esa congregación no tiene más que pura diversión, pura alabanza, pero no le da el principal lugar de soberanía a la palabra de Dios, a la predicación, vete de ahí. Esa iglesia está para divertir y no para enseñar. Así que la evaluación de la iglesia debe basarse en los principios señalados anteriormente. ¿Se considera la Biblia como la única autoridad? ¿Cristo es exaltado como la cabeza de la iglesia? ¿Se enfoca la iglesia en el discipulado? ¿Se sintió guiado a adorar a Dios en ese lugar? ¿En qué clases de ministerio se involucra la iglesia? ¿Fue el mensaje bíblico y evangélico? ¿Cómo fue la comunión entre los creyentes? ¿Usted fue atendido por alguien? ¿Le dieron la bienvenida, aunque no sea pública, pero alguien se acercó para darle un saludo? Usted también necesita sentirse cómodo. ¿Lo hicieron sentir bien en el recibimiento? ¿La congregación está compuesta de verdaderos adoradores o son puro adulador? Ahora, recuerden que ninguna iglesia es perfecta. Si estamos buscando una iglesia, ninguna que sea perfecta, ninguna es perfecta. En el mejor de los casos, la iglesia aún sigue llena de pecadores que han sido salvos, cuya carne y espíritu están continuamente en guerra porque la antigua naturaleza del pecador que se convirtió no se fue, ahí está todavía. Por desgracia, no se va todavía, ni se va a ir hasta el día en que partas al cielo. Asimismo, no olviden ustedes la importancia de la oración. Orar por la iglesia, orar por los dirigentes, orar por los que nos comparten. Orar por esa iglesia en la que Dios quiere que nosotros asistamos y seamos fieles en medio de lo que sea. Hoy en día, cualquier cosa que le falte a un hermano que te recibió, un beso en la mejilla, un abrazo, una sonrisa, lo que sea, te puede ofender a tal grado que te vas de la iglesia, ¿no? O sea, tú los castigas con el desprecio. ¿Por qué? Porque sales diciendo, todos son un montón de hipócritas. Una verba clásica de todos que renuncian a sus congregaciones simplemente por un detalle que no tiene ningún valor espiritual. Aunque realmente tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos tratamos unos a otros. Ahora, por último, recuerden ustedes esto, que si tú vas con la intención de encontrar una falla en el líder, o en el pastor, o en algún miembro de la congregación, en 15 minutos vas a encontrar la falla. Si ese es el ministerio tuyo, si ese es el oficio tuyo de ir a buscar defectos, lo vas a encontrar, vas a triunfar. El problema es que no es eso lo que debes buscar. Debes buscar a Cristo y debes buscarlo para llenarte de Él y servir con pasión, como lo hacen los que están al frente con todos sus defectos. Ve y comparte, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. En Hebreos 10, 24 y 25, a la luz de lo que hizo Jesús, aquí debemos buscar la comunión con el pueblo de Dios. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por ejemplo, dice, no dejando de congregarnos. Buenas obras, atendiendo a los hermanos, a los enfermos, a los que están en los hospitales, a los funerales,
O sea, las buenas obras de un creyente, ayudando y colaborando con las necesidades de tus hermanos de la congregación que sufren o que desconocen las verdades de la palabra o que no han entendido las predicaciones. Para eso estás ahí tú. No dejando de congregarnos, como dice aquí, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Déjeme explicar aquí algo que encontré en varias notas. Dice en primer lugar, y considerémonos unos a otros. En la iglesia primitiva, el desaliento los había hecho evitar la comunión, el compañerismo, en el momento en que más la necesitaban. Jesús nos pide que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí encontramos que uno de los apóstoles, una vez que Cristo murió y fue sepultado, quedaron algunos desalentados, pero se mantuvieron juntos, a excepción de Tomás. Tomás se había alejado, decepcionado, de que su Señor ya no estaba. Se le olvidó que Él había prometido levantarse de los muertos, resucitar. Así que él estaba apartado, ya no quiso la comunión con sus hermanos apóstoles. Así que él cometió un gravísimo error, abandonar su congregación por causa de su desaliento. La congregación es para estimularnos unos a otros y recordarnos las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros estimularnos al amor y a las buenas obras? Dice en Hebreos 10:24 que hay que vivir la vida cristiana en comunidad, en comunión, en compañerismo. Por eso se nos dice, no dejando de congregarnos. Como dice Hebreos 10:25. Nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo nos animan a correr la carrera de la fe con perseverancia. Nos ayudan a ver cosas que de otro modo no veríamos en nosotros mismos, lo que nos ayuda a crecer espiritualmente. Nos estimulan a seguir las cosas de Dios y nos hacen responsables de vivir todo aquello que hemos aprendido, lo que decimos que creemos. Todos los creyentes podemos ser una luz en este mundo oscuro si nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Antes de ser crucificado, Jesús dio a sus discípulos un nuevo mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice el Señor. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:34 y 35. Este llamamiento a amarse los unos a los otros se repite muchas veces en las Escrituras. En Romanos 12:10, en 1 Pedro 4:8, en 1 Juan 4:7 y 11. Nos dice el Señor que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal, en Romanos 12:10. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo está presentando una lista de mandamientos breves para aquellos que están escritos y está describiendo lo que significa vivir como un cristiano abnegado. Pablo dijo que nuestro amor mutuo debe ser sincero, debe ser genuino. Ahora Pablo habla sobre el amor como una especie de devoción a un hermano. Debemos amarnos los unos a los otros con afecto fraternal. La palabra griega que se usa aquí inspiró el nombre de una ciudad en los Estados Unidos llamada Filadelfia, fidelidad.
autodenominada como la ciudad del amor fraternal. Los que están en Cristo son verdaderamente hermanos y hermanas. Dios nos adopta como sus hijos, dándonos la bienvenida a su familia. Y esa familia incluye a todos los que conocen a Dios como su Padre. Lo que sí sabemos es que tanto los hermanos como las hermanas no siempre se llevan bien. En la mayoría de las familias, sin embargo, comparten una lealtad y un sentido de pertenencia que sobrepasa la mayoría de las amistades normales. Hoy en día hay tanta susceptibilidad que abandonan su congregación con una facilidad, sin ninguna responsabilidad y sin ningún temor de alguna disciplina que pueda venir de parte de Dios. El segundo mandato de Pablo en este versículo nos insta a competir entre nosotros, en cierto sentido. Una competición centrada en mostrarles más y más honor por los demás. Si cada uno de nosotros actuara así, cada persona en el cuerpo de Cristo siempre se sentiría profundamente honrada por los demás y nunca estaría satisfecha a la hora de mostrarles aún más honor a los demás. Y esto sería un motivo para reflexionar en la siguiente pregunta: ¿cómo puedo mostrar más honor del que él o ella me mostró a mí? Porque muchos se la pasan calumniándose unos a otros, comiéndose, mordiéndose unos a otros. En la iglesia, estoy hablando de los santos, que le espera a un mundo cuando estaba contemplando como un modelo de vida a la iglesia y resulta que la iglesia está más mundana que los mundanos. Y entonces ahí es donde entra la duda. ¿Realmente tienen cristianos las congregaciones convertidos verdaderos? Dice en 1 Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor que los creyentes se demuestran unos a otros permite que el mundo vea quién es Dios y cómo es una vida transformada en Cristo. En 1 de Juan 4, 7 y 8 nos dice por qué nos amamos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Puesto que Dios es amor, los creyentes pueden y deben estimularse mutuamente al amor y a las buenas obras. En comunidad, los creyentes pueden practicar lo que significa amar como Dios, con sacrificio, como dice la palabra, desinteresadamente e incondicionalmente. En eso consiste el amor verdadero de un creyente convertido. Cuando nos ofenden, podemos practicar el amor mutuo, perdonándonos unos a otros. Podemos soportarnos los unos a los otros, aunque los tiempos o las personas sean difíciles. Cuando alguien está necesitado, podemos practicar el amor mutuo, satisfaciendo tangiblemente esa necesidad. 1 Juan 3:18. También podemos amar a las personas edificándolas y ayudándolas a crecer en Cristo. Romanos 14:19 y 1 Tesalonicenses 5:11. Podemos salir de nuestra zona de confort y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, de manera que no haríamos de maneras que no haríamos naturalmente. Podemos animarnos al ver que otros viven los valores de Dios de maneras diferentes y creativas. Así que de este modo, el mundo puede ver lo que es el amor de Dios. Mira cómo se aman, mira cuánto perseveran ellos
juntos envejecen en amor. Los creyentes también son una luz para el mundo a través de sus buenas obras. Jesús exhortó a los creyentes en Mateo 5:16, en el Sermón de la Montaña: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras, por supuesto que no nos salvan. Efesios 2, 8 y 9. Sin embargo, la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Dios nos salvó no solo para rescatarnos de las consecuencias de nuestro pecado, sino también para reflejar su carácter y bondad al mundo. A medida que el Espíritu Santo produce fruto en nuestras vidas, Gálatas 5:22 y 23, el fruto del Espíritu Santo, actuaremos de manera que habremos de reflejar el carácter de Dios. En lugar de vivir de acuerdo a nuestras viejas costumbres egoístas y pecaminosas, buscaremos hacer buenas obras que agraden a Dios. Animaremos a otros a hacer lo mismo. La comunión con otros cristianos nos da la oportunidad de poner en práctica esas buenas obras y nos rodea de ejemplos de cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10:24. Amar bien a los demás y hacer buenas obras es una forma tangible de reflejar la luz de Cristo en este mundo. Debemos tomarnos en serio la instrucción de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, para que Dios pueda ser glorificado y para que su amor se complete en nosotros. Primera de Juan 4, 11 y 12 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4, 11 y 12. Y entonces dice finalmente: no dejando de congregarnos. Dejar de congregarnos es una manera segura de dar cabida al desánimo, al desaliento y al pecado. Y este desánimo empieza a enconar cuando el pueblo de Dios no se exhorta unos a otros. Ahí es donde entra el choque. Como todos estamos igual, ¿quién exhorta a quién? Lance la primera piedra. Todos estamos igual. Pero cuando nosotros hacemos la excepción, es porque hemos entendido que hubo una verdadera conversión. Porque las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Y lo nuevo es esto que estamos aprendiendo. Amar a nuestros hermanos en la fe, amar a la congregación y amar a este mundo con pasión evangelística, porque deseamos salvar sus almas. Entonces, algunas personas solo van a la iglesia si sienten que lo necesitan. En ese momento, van y piden oración, ponen un cargo sobre los creyentes que sí perseveran. Los creyentes toman en serio la petición de este incumplido y lo hace de todo corazón. Pero nuestra motivación para el compañerismo debe ser el obedecer a Dios y el dar a otros. Podemos y debemos reunirnos como creyentes para alentar a alguien a no rendirse contra una oleada de desánimo. A ese que te pide: ora por mi familia, ora por esto, ora por lo otro, dile: vente, juntos sentémonos y pongámonos de rodillas y oremos por eso que tú estás pidiendo. Nos reuniremos para recibir algo de Dios. Nos reuniremos para darle algo a Dios. Nos reunimos para animarnos unos a otros por nuestra fe y los valores compartidos. Nos reunimos para bendecirnos unos a otros. Nos reunimos para trabajar juntos. Y dice
el versículo, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mientras se acerca el día del regreso de Jesús, deberíamos estar más comprometidos en el compañerismo con el pueblo de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es la hora de hablar claro, como dice la Escritura, no tratando simplemente de sobar conciencias. Vamos a hablar de cirugía general, cirugía mayor. Vamos a arrancar esa indiferencia que traemos, esa falta de compromiso que tenemos. Necesitamos tomar nuestra porción de responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Hermanos, oremos por esto y no dejemos de congregarnos. Que Dios los bendiga.